Es fama que fundó un par de gemelos en la ciudad de los Siete Montes. Rómulo, de nombre uno, Remo, de nombre el otro, cuya leyenda no tuvo por completo sentido entre sus nietos, sino hasta que se amoldó a la grandeza que alcanzaron por medio del ejercicio militar. Con lo cual quiero decir que no siempre se contó como nosotros recordamos que se contó la que conocemos como la leyenda de la fundación de Roma, que para empezar nunca se enunciaba de esa manera. Nunca se había dicho en la antigüedad leyenda de la fundación de Roma. Bastaba con decir la leyenda de la fundación de la urbe, porque Roma llegó a ser una ciudad tal, sin parangón entre los pueblos de la antigüedad, de los que decía que descendía o aquellos que sometió, más pacíficamente, más belicosamente, que se le pudiera comparar. De tal suerte que en latín, cuando uno escuchaba la palabra urbs o leía la palabra urbs, uno entendía por excelencia Roma. Todas las demás eran pueblos, villas, asentamientos, sitios, ciudades. La única que tuvo el título de urbe fue Roma. Entonces, la leyenda a propósito de la fundación de la urbe se contaba de diferente manera de como nosotros, a la luz de las fuentes clásicas, solemos nosotros contarla, o la recreamos para estudiar, en particular los orígenes de la urbe o los orígenes de Roma. Para entonces nosotros hoy día intentar reconstruir, ¿no?, la leyenda de la fundación de la ciudad, primero conviene establecer una distinción entre, ya lo habrán sospechado, la leyenda de una parte y el mito de la otra. ¿Por qué leyenda antes que mito? ¿Por qué no mito y más bien leyenda de la fundación de Roma? Por mito hay que entender un relato tradicional. Eso quiere decir un relato que se guarda en la memoria, que se transmite por medio de la oralidad, con el propósito de que pase de una generación a la otra. Mientras que una leyenda es un relato oculto. Eso quiere decir un relato que se guarda con la escritura, ¿no?, para lo cual se tiene que haber pasado por cierta instrucción y alguien en la comunidad tiene que haber tenido en su poder ese conocimiento que lo coloca por encima de otros, como el sacerdote, como el administrador, y se transmite por medio de la lectura, ¿no? Entonces, antes de que llegue al canal de la oralidad, se tiene que saber leer para poder saber qué cosa está escrito, ¿no? Entonces, la leyenda es, con respecto del mito, un relato culto, no un relato tradicional, ¿no? Hay quien, sobre todo los historiadores, dice que la leyenda es un relato, una historia, un cuento, del que alguna parte, algún elemento, alguna cosa, algún personaje, ¿no?, tiene un correlato histórico, es decir, a causa de la pala y el pico del arqueólogo, se descubrió que ese nombre que se mencionaba, de ese rey, de esa comarca, que venció en esa batalla o que murió en su caballo al ir a la batalla, fue de carne y hueso. Así, por ejemplo, hoy día, si nos queremos ver exquisitos, ¿no?, exquisitos, tendríamos que hablar, por ejemplo, de la leyenda del rey Arturo, aunque antes hablábamos del mito del rey Arturo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del linaje troyano, es decir, de los enemigos de los aqueos, que fueron los ancestros de los griegos, hoy día sabemos, porque encontramos entre las tumbas rasgos de eso, que hubo un rey o un príncipe que se llamó algo así como Alejandro, ¿no? Entonces, ese tuvo que haber sido el Paris Alejandro, ¿no?, que nosotros solemos conocer tan solo como Paris, ¿no?, que terminó en los hoteles, ¿no? Obviamente, que fue la causa de la destrucción de Troya al haber raptado a Helena. Entonces, con respecto, digamos, de esa generación, ¿no?, mítica del linaje
de la Ilíada, de Troya, pues hay una generación que sí pudo haber vivido, porque los arqueólogos nos dicen que hay rastros sobre eso, ¿no? Pero basta, pues, por ahora mantener la distancia, la diferencia más bien entre mito y leyenda a propósito de lo tradicional y de lo oculto con respecto del mito y con respecto de la leyenda. Entonces, ya lo habrán intuido, cuando hablamos de la leyenda de la fundación de Roma, nos estamos refiriendo, pues, a que ese cuento, a que esa historia, a que ese relato, no lo conocimos, sino tardíamente, porque quedó puesto por escrito. Es decir, lo conocemos en un conjunto de versiones que quedaron por escrito. Es decir, lo que conocemos nosotros de la leyenda de la fundación de Roma no es sino un conjunto de versiones cultas o de versiones que quedaron escritas por intermediación de la mano culta. De tal suerte que la leyenda de la fundación de Roma, como la conocemos a partir de cierto momento, bien pudo haberse llamado el mito acerca de la urbe, es decir, el mito de la ciudad. ¿Cuándo se fundó? ¿Quiénes la fundaron? ¿Por qué la fundaron? Como ocurre, pues, con todas y cada una de las comunidades. No ha habido comunidad, chica o grande, célebre o oscura, que no se haya preocupado por contar cómo fue que se fundó, que apareció, ¿no? Que sobrevivió, que creció. Entonces, nosotros, por desgracia, no tenemos la más remota idea de cómo se contaba aquello a los niños romanos antes del siglo III, antes de la era común, ¿no? ¿Por qué en el siglo III? Porque en el siglo III, Roma, como yo decía en el videíto de Grecia hace un momento, se volvió una civilización esclavista. Eso quiere decir que tuvo por primera vez esclavos. Casi todos provenían de las ciudades que le hicieron la guerra en el sur de Italia, es decir, las ciudades griegas que habían llegado ahí por los movimientos colonizadores del siglo VIII desde la península de los Balcanes, que se habían sublevado y que habían tomado parte de los cartagineses, de los enemigos africanos de los romanos. Terminan por quedar derrotados, los reducen a la esclavitud, se los llevan a vivir a la ciudad y los venden por primera vez. Con el tiempo se dan cuenta los romanos que en particular los tarentinos, es decir, los habitantes de Tarento, eran más cultos que ellos, ¿no? Lo cual tampoco era difícil, es decir, eran más instruidos, ¿no? Además de saber leer, además de saber escribir, no podían entonces saber de las cosas que estaban por escrito, como la física, la geometría, la filosofía, la física, la geometría, la filosofía, la medicina, el derecho, la retórica, la oratoria y la historia. Entonces, al paso del tiempo, los esclavos tarentinos que lograron conquistar su libertad, es decir, los esclavos manumitidos, es decir, los libertos, se convirtieron en los primeros profesores de los romanos, claro está, de los romanos ricos, ¿no? Porque no hubo escuelas, al menos públicas, sino hasta el siglo III después de Cristo, por ahí del 233, dice Plutarco, más o menos. Esos profesores, los tarentinos, enseñaban lengua, es decir, enseñaban griego. Entonces, una de las primeras disciplinas, por decirlo así, extranjeras, que los romanos cultos, ricachones, aprendían de sus esclavos tarentinos liberados, era la gramática del griego, que se enseñaba, claro está, con ejemplos que se tomaban, pues de los que para los griegos desde hace siglos eran sus modelos más excelsos, es decir, los literarios. Los poetas líricos, los poetas dramáticos, trágicos y cómicos, pero sobre de estos, los poetas épicos, es decir, Hesiodo y particularmente Homero, ¿no? Cosa que quedará como costumbre, por ejemplo, entre los que estudian filología en Europa y algunos que estudiamos filología en América, ¿no? Ilíada, canto 24, verso 245. Lea en voz alta, traduzca y comente. Esa tradición que parece antes que regocijo castigo viene desde aquella época.
¿no? Porque claro, los libertos tarentinos, así es como se la cobraban con sus señores, ¿no? Tratándolos de imbéciles, ¿no? Entonces, era la única manera en la que podían estar por encima de ellos, culturalmente, ¿no? Y de ahí proviene, pues, la helenomanía, ¿no? Es decir, el gusto exacerbado que los romanos, los cultos, tuvieron por lo griego, que les viene, pues, por comenzar a estudiar griego y por poder al menos decir, quién sabe si lo entendían, como yo cuando estudiaba griego en la prepa, ¿no? Los versos de Homero, los versos de Safo, los versos de Esquilo. Así fue, pues, como llega, ¿qué cosa? Pues la Ilíada y la Odisea a Roma. Entonces, los primeros poetas latinos que hubo allá a caballo entre el siglo III, luego de la conquista de Tarento, y el siglo II, fueron tarentinos. 3 son los nombres que se recuerdan, pero ahora solamente voy a mencionar 2, Ecno Nevio y Quinto Enio, Nevio y Enio, el padre Nemio y el padre Enio, ¿no? Y como si fueran escuadras de fútbol, los latinistas, los que se dedican a estudiar los primeros momentos de la literatura latina, se dividen a favor de uno o a favor del otro. Pero ambos escribieron, a imagen y semejanza de Homero, poesía épica, es decir, aquella que trata, por ejemplo, que trata de un héroe en cuyos gestos una comunidad ve, o sea, en cuyos actos una comunidad ve materializados sus valores, ¿no? Es lo que define el poema épico de cualquier otro tipo de poema. Por eso es que la épica, allí donde se haya dado, siempre tiene por protagonista un héroe, cuyos actos no cristalizan, materializan los valores de la comunidad a la que perteneció legendariamente o míticamente, ¿no? Gilgamesh, Rama, Aquiles, ¿no? Por solamente mencionar 3. Y bueno, ya que estoy de oferta, Eneas, para mencionar el cuarto, es decir, al héroe épico de los romanos, del que no habrían sabido nada de no haber sido por los profesores tarentinos que tuvieron, ¿no? Estos 2 que mencioné, Nevio y Enio, ¿no? Si me dicen, se los pongo, es decir, Nevio y Enio. Decía yo que cultivaron como Homero el poema épico o la épica, ¿no? Nevio escribió un poema que parece haber sido el primer poema culto, porque no quiero decir con eso que los romanos no hayan tenido literatura, tuvieron literatura tradicional, o sea, la que cantaban, la que bailaban, ¿no? Aquella con la que hacían más ligera sus días de trabajo en las viñas, en los campos militares, es decir, en los destacamentos, ¿no? Casi todos ellos, como todos los cantos tradicionales, populares, pues son obscenos, son chistes, majaderías, o si no, ¿cómo se alivia uno el trabajo? ¿Recitando Esquilo? Pues no, eso nomás es de gente culta, ¿no? de gente culta, ¿no? De gente tradicional, pues uno dice sus procacidades, ¿no? Pues para hacerse más ligero el día, si no, no lo aguanta, ¿no? Y claro, sobre todo cuando prepara pues, los fermentados, ¿no? Como las delicias del vino, pues obviamente. De eso surgió la tragedia que originalmente fue más rionda que grave, ¿no? Hasta que los sacerdotes dijeron, no, el chiste es que Dionisio sufra, pues no puede ser de otra manera, ¿no? Pues por eso pasa en los estadios de fútbol lo que pasa y en las fiestas lo que pasa, ¿no? En el metro no hay razón del por qué pasa lo que pasa, quizá porque falta alcohol, ¿no? Y chistes y canciones, ¿no? Entonces, Nevio compuso el primer poema culto del que nosotros tenemos noticias en latín, ¿no? Que se llama Guerra Púnica, ¿no? Se dice que él logró, ¿no?, escribir versos como los que Homero escribía, ¿no? No voy a entrar en detalles sobre eso, ¿no? Porque sería una cuestión demasiado técnica, ¿no? Es decir, en qué consiste un hexámetro en griego y en qué consiste un hexámetro en latín, pero digamos, demos un voto de confianza y aceptemos que Nevio logró hacer versos como los que Homero hacía, ¿no? Como hizo Garcilaso en el siglo XVI, ¿no? Con los versos en italiano, ¿no? Y algunos antecesores, perdón, suyos, como Boscán, como Francisco Imperial, como el Marqués de Santillán.
o como hizo Rubén Darío con el verso francés, en particular, con el verso alejandrino, allá por finales del siglo XIX. Entonces, Nevio compone un poema que se llama La Guerra Púnica, en el que trata del conflicto, para ese momento secular, entre los romanos y los cartagineses, es decir, los descendientes de los fenicios que se habían asentado hacia la primera mitad del siglo VIII en el norte de África, de lo cual hoy no queda absolutamente nada. Pero si andan por ahí, cómprense una playera que diga aquí estuvo Cartago, aunque de ella no quedó nada, ¿no? Sí, porque los romanos odiaron a Cartago, como odiaron a Etruria, pues porque Etruria y Cartago fueron las únicas que estuvieron a punto, bueno, que la sometieron, ¿no? Y eso nunca lo habrán de olvidar los romanos. Luego, el padre Enio, como dicen los latinistas, escribió, por decirlo así, el primer libro de historia, ¿no? Que conocemos con el nombre de Anales, ¿no? O sea, ese nombre celebérrimo, ¿no? De franceses, alemanes, ¿no? La escuela de los anales de la historia, etcétera, 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 ¿no? Es decir, los años, ¿no? Es lo que significa anal, ¿no? O sea, lo relativo al año. Entonces, pues es una relación, no sumaria, es una relación prolija, ¿no? Año por año, ¿no? De lo que pasó en Roma desde que se la fundó, ¿no? De lo que había pasado en Roma hasta ese momento desde que se la había fundado, ¿no? Entonces, la guerra púnica, de una parte, y los anales de la otra, se convirtieron, diríamos así, en los textos, las obras, me atrevería a decir, los manuales, que se usaban para enseñar a los hijos de señores ricos romanos, ¿no? Su historia, ¿no? Es decir, como ahí estaba glorificada, ¿no? Así es como la aprendían los que tuvieron el privilegio, porque sus padres eran ricos, de tener instructores privados. Pasará mucho tiempo para que los romanos puedan ir a la escuela, es decir, para que el Estado romano asuma la escolarización como un derecho del ciudadano, ¿no? Al menos tendrán que pasar 6 siglos del momento en que nos encontramos. En ese momento, o sea, hacia el siglo III, hacia el siglo IV después de Cristo, en efecto, la guerra púnica y los anales se convertirán, como decimos ahora, por ejemplo, del laberinto de la soledad de Octavio Paz o de los recuerdos del porvenir de Elena Garro, en libros de texto para saber de la naturaleza del mexicano y de la revolución mexicana, ¿no? Eso ha pasado en Occidente, ¿no? Los ejemplos de los cuales se puede aprender historia suelen ser literarios, ¿no? Como pasó en el caso de Roma y como había pasado en el caso griego. Estas pues, obras, el poema de Nevio y la relación de Enio son las versiones cultas más antiguas que nosotros conservamos, y decir conservamos es un decir porque las conservamos fragmentariamente. Conservamos más de Enio que de Nevio, o sea, conservamos más de los anales que de las guerras, que de la guerra púnica. De la guerra púnica conservamos tiradas de versos, pero no la tenemos completa, ¿no? Y de los anales tenemos suficientes libros, ¿no? Como para hacernos una idea, pues, de cómo escribía y de cuáles eran sus propósitos a la hora de contar la historia de Roma. Sea como fuere, estas dos obras son, decía yo, las versiones cultas más antiguas que nosotros conservamos acerca de la historia romana, en particular acerca de la fundación de la ciudad, por las cuales, como decía yo al principio, comenzó a cobrar sentido entre los nietos de Rómulo y Remo que estos, ¿no?, hubieran sido sus fundadores, ¿no? Y son Nevio y Enio los primeros que comienzan, como ocurre en cualquier versión culta, a explicar cosas, ¿no?, a colmar huecos, a desecar lagunas, ¿no? Es decir, a ordenar el relato para que cobrase sentido, ¿no? Sobre todo por lo que toca, digamos, al cálculo más elemental, ¿no? Es decir, como por cuándo más o menos se fundó Roma, ¿no?
y si al fundarse por ese momento en el que se fundó Rómulo y Remo estaban vivos, y de dónde descendían, ¿no? Y luego qué pasaba, porque pues, se supone que un griego, o algo como un griego, tenía que ver con eso. Es decir, que los ancestros de los romanos no eran indígenas, es decir, no eran naturales. O sea, no habían nacido en Italia como algunos siempre creyeron. Entonces, por desgracia, nosotros no sabemos cómo se contaba, cómo las mamás, es decir, las matronas, ¿no?, contaban a sus niños, a sus hijos, sus cuentos, ¿no? Es muy probable que antes de las versiones cultas, sí solamente hayan sido Rómulo y Remo los que se mencionaban como fundadores, y que a partir de Nevio y de Enio se hayan incluido otros personajes de los cuales estos dos descendieran, para que cronológicamente tuviese sentido todo el tiempo que había pasado entre un acontecimiento y otro acontecimiento. ¿Por qué lo digo? Porque en la versión culta que nosotros damos por la verdadera de la fundación de Roma, ignorando la tradicional, se dice que Rómulo y Remo son descendientes de Eneas, que logró escapar de la guerra de Troya, ¿no?, con el propósito de fundar una nueva ciudad, ¿no? Pero es probable, como decía hace un segundo, que de Eneas no se dijese nada, ¿no?, en las versiones tradicionales que nosotros no conocemos, sino por algunos vislumbres que aparecen en las versiones cultas acerca del origen de la ciudad. Bueno, sigamos entonces con las versiones cultas, porque la de Nevio y la de Enio son las primeras. De las muchas que se fueron sucediendo, hay que, para reconstruir lo que queremos reconstruir ahora, que recordar dos, entre las más granadas. Una es un poema, como el de Nevio, y otra es, como en el caso de Enio, una relación, o sea, una historia. Me refiero, de una parte, a la Eneida de Virgilio, y a la otra, y de la otra a los libros desde la fundación de la ciudad de Tito Livio, ¿no? O sea, Virgilio, ¿no? En realidad no sabemos bien cómo se llamaba la obra de Tito Livio. Sabemos mucho acerca de cuándo la escribió, por qué la escribió, cuántos libros, es decir, capítulos, alcanzó a escribir, cuántos de estos se perdieron, cuántos de estos se conservaron y en qué circunstancias, ¿no? Tito Livio, comienzo por él, fue un poeta frustrado. Él vivió entre la República y el Imperio, ¿no? Es decir, él creció durante el eclipse del mundo republicano y el ascenso del mundo imperial. Es decir, durante las guerras civiles, ¿no? Es decir, cuando los romanos se separan en facciones, unos apoyan a César, otros apoyan a Pompeyo, ¿no?, para dar al uno o al otro el poder, en ambos casos ilegítimamente, ¿no?, para que se hiciera con los destinos de la ciudad. Lo cual fue desastroso, como dicen los que vivieron en la época, porque dio al traste, entre otras cosas, al comercio, a la agricultura, ¿no? Largos años estuvo abierto en aquella ocasión el templo de Jano, cuyas puertas se cerraban solamente en ocasión de la paz, ¿no? Por eso, luego de los largos años de guerra civil, Octavio, es decir, el primer emperador, se jactará, y no ilícitamente, de que durante todos los años en los que él cuidó como padre a Roma, el templo de Jano estuvo cerrado. Es una exageración porque la guerra se daba fuera de Roma, pero, pero al menos no se mataban los ciudadanos entre ellos. Como la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, aunque la llaman revolucionaria, pues es una guerra civil, como la rusa más adelante, ¿no? Entonces, y todo el mundo sabemos de los horrores de las guerras civiles, ¿no? De eso dan cuenta muchos, Salustio y particularmente Julio César, que dedica una obra a eso, pues para curarse en salud, ¿no? Y para quedar en la historia bien colocada. Entonces, Tito Livio vivió en los tiempos convulsos de
la guerra civil, quiso ser poeta como todos los que tenían pretensiones literarias entonces, pero para su desgracia vivió junto con Horacio y Virgilio y Propercio y Ovidio, ¿no? Por solamente, y Catulo, es decir, con los que tenemos como los modelos excepcionales de la literatura latina, ¿no? Entonces, no es que fuera mal poeta, pues es que no era tan buen poeta como Virgilio y como estos otros que he dicho, ¿no? Y eso obviamente hizo que tuviera por rivalidades con aquellos, ¿no? Porque casi todos, sin excepción, estos que he mencionado, pues eran advenedizos, ¿no? O sea, vivían en provincia y llegaron a Roma para hacerse con una carrera literaria o política, ¿no? U oratoria, ¿no? No fue la excepción Tito, no fue la excepción, perdón, Tito Livio. Entonces, impedido del verso, ¿no? Se dedicó a contar cuentos, pero verdadero, es decir, cultivó la historia, ¿no? No obstante lo cual, como lo dice incluso al principio de los libros acerca de la fundación de la ciudad, o como lo llamamos, desde la fundación de la ciudad, nunca rechaza la naturaleza fabulosa del relato que va a contar, porque la gente dice, lo ha creído así por siglos. Entonces, cuando uno lee desde la fundación de la ciudad a Burbe Condita, como la conocen los petulantes, ¿no? A Burbe Condita, ¿no? Y hasta Burbe que decíamos al principio, a Burbe Condita, no pone en entredicho, pues, lo que la gente cree. Entonces, en la Burbe Condita conviven dos cosas, ¿no? Lo tradicional y lo culto. Es decir, Tito Livio, a la inversa de otros que recrea, que cuenta la leyenda, siempre incorpora cuentos que seguramente le escuchó o le contaban, ¿no? Para aderezar su historia, ¿no? No los critica, no los examina, los incorpora, ¿no? Y siempre dice, bueno, hoy día nos dicen que fue así, pero yo creo que fue más bien así porque la señora, tal, o porque la panadera, o porque mi abuela, o porque decía, ¿no? Entonces es un ejemplo, si se quiere así, entre los primeros de etnografía, ¿no? Un poco como lo que hizo Herodoto, ¿no? Aunque Herodoto se lo sacó todo de la manga. Tito Livio seguramente se lo sacó de la manga, pero de un poquito más adelante, más cerca de la muñeca, ¿no? Pues porque a él se lo contaron, pues, se lo contaron su abuela, su mamá, ¿no? Y supongo yo que su papá, ¿no? Lo veremos en un momento. Entonces, escribe, dice, en los tiempos más convulsos, para ocupar la mente y para alejarla del horror. Conviene que en estos tiempos nuestros conciudadanos, ¿no?, sepan cuál es el origen de la ciudad y por qué la guerra civil, se entiende entonces, nunca tuvo ninguna razón de ser. Es decir, que solamente los que desconocen su origen en común pueden matarse entre sí, es decir, derramar la sangre de sus hermanos. Ahí exagera porque veremos que eso ya lo traían tal cual en la sangre los romanos. Y dice, y de paso explicar dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva al punto? Primero, la gloria militar de la que se ciñó las sienes a Roma, ¿no? Quizá por eso es que se dice que su padre, ¿no?, fue Marte, o que Rómulo y Remo tuvieron por padre a Marte, ¿no? Es decir, el dios de la guerra. Y luego explicar por qué nosotros, los romanos, pudimos vencer a los dueños de Italia, ¿no? Es decir, los etruscos. Entonces, Tito Livio, como hacen todos los historiadores y como hacen todos los poetas, al contar la historia de la fundación, tiene sus propósitos. En el caso de Livio tiene dos: explicar por qué los romanos son belicosos, ¿no?, y cómo por tal belicosidad no se aminoraron ante los dueños de Italia, que eran entonces los etruscos. Porque no hay que olvidar, Roma estuvo sometida
durante casi 400 años, 350, ¿no? Durante casi 400 años al poderío etrusco. Es decir, fue una ciudad tributaria de Etruria, ¿no? Cuyos años constituyen lo que conocemos como la monarquía romana. De ahí que sea tan importante para la historia romana la república, porque la república nace con la independencia romana de Etruria, ¿no? Pero durante varios reyes, pues los etruscos fueron dueños de Roma. Esos son pues los dos propósitos de Tito Livio. Y la de Tito Livio es la versión que ahora vamos a reconstruir porque me parece que es una de las más aderezadas, también porque la de Virgilio, que es la otra que yo aludí hace un momento, tiene otros propósitos, ¿no? Es decir, Virgilio explica, corrige, organiza, amolda, según sus propios propósitos personales y literarios, es decir, políticos y literarios, la leyenda. Pero en uno y en otro caso, es decir, en el de Tito Livio como historiador y en el de Virgilio como poeta, esas fueron las dos versiones que en el ámbito culto, es decir, dentro de Roma, entre los hombres cultos, y fuera de Roma, entre los hombres cultos, que ya habían sido dominados por Roma, y luego para la posteridad, para el mundo medieval y para el mundo renacentista y para el mundo ilustrado, las dos fuentes principales sobre la leyenda de la fundación, ¿no? Claro está, tiene esos antecedentes, porque por eso los mencionamos, en el poema de Ennio y en la relación de, perdón, en el poema de Nevio y en la relación de Ennio. Ahora, ¿qué con Virgilio? ¿No? Bueno, además de que Virgilio se burlaba de Tito Livio, y a Tito Livio caíale mal Virgilio porque se burlaba, Virgilio, que fue el hombre de arte, es decir, el artista más encumbrado de su era, ¿no? Apenas por encima, ¿no?, de Horacio, pero por encima. Era un hombre ambicioso, a pesar de que él decía que era muy modesto por haber provenido, ¿no?, del humilde origen campesino, ¿no?, porque él decía que era, y era cierto, era nieto e hijo de apicultores que se habían arruinado precisamente durante la guerra civil, a causa de César, ¿no? Su familia estuvo siempre en contra de César, ¿no?, y estuvo en contra, como ocurría con la aristocracia campestre, rústica, cerril, del bando más bien de Pompeyo, ¿no? Virgilio, pues, para no ahondar en eso, se hizo con el favor de Augusto, ¿no?, por intermediación del muy querido amigo de este, que se llamaba Mecenas, de donde tenemos la palabra de mecenazgo, Mecenas, con quien Augusto, junto con Marco Agripa, ¿no?, cuyo nombre está grabado en el frontespicio del Panteón en Roma, ¿no?, crearon, edificaron Roma, la Roma que todos tenemos en la cabeza y de la que ahora vemos riles por todas partes, ¿no? Incluso en Castalia. Entonces, estos tres hombres, ¿no?, con su dinero y con dinero de otros, magnates como ellos, bien pudieron decir al final de su administración, que terminó por su muerte, porque de no haber sido por eso, habrían seguido, que recibieron una Roma de madera, que tal cual se quemaba, ¿no? Por eso los bomberos nacen en Roma. Y los primeros edificios, lo que ahora llaman mis alumnos de estudios urbanos la vivienda vertical, es invención de ellos, ¿no? Y como estaban pegaditos, se quemaban, pues porque la gente no tenía horno, ¿no? Entonces le daban su trigo para que comiera, pero tenían que, pues, pulverizarlo, convertirlo en harina. ¿Y dónde hacían su pan? Tenían que rentar un horno, y si no, pues ahí en su casita, que era de madera, y pues eso quemaba todo, ¿no? Y así, Roma, tiro por viaje, quedaba reducida a las cenizas, ¿no? Y de ahí el dinero, y de ahí el gran negocio del latifundio, de la especulación. Y entonces había dos magnates en Roma, los esclavistas y los, diríamos ahora, desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Esos eran los grandes magnates de Roma, ¿no? Pues porque Roma se quemaba,
¿no? Ellos decían pues que recibieron a Roma de madera y la entregaron por completo de mármol. Y eso es cierto, ¿no? Agripa era el ingeniero, Augusto conseguía la lana y Mecenas se encargaba de proveer al imperio de portavoces, que eran los poetas, que eran los escultores, que eran los pintores, que eran incluso los atletas, ¿no? Entre ellos se encuentra Virgilio, entre ellos se encuentra Horacio, porque ellos lograron pues acceder al círculo imperial de Augusto. Tito Livio quiso estar ahí, no lo pudo hacer, ¿no? Por diferentes razones. Ovidio quiso estar ahí, tampoco pudo lograrlo, por diferentes razones. Entonces Virgilio y Horacio pues son los heraldos de Augusto, pero particularmente Virgilio, porque parecía tener costumbres más simpáticas a las que pregonaba Augusto. Es decir, parecía ser Virgilio más piadoso que Horacio, ¿no? Que aparte tenía un humor particularmente socarrón, ¿no? Es decir, agarraba parejo, era satírico y de él viene ese tipo de poema, ¿no? O sea, criticaba a todos y le daba a todos parejo. Entonces parecía ser más bien Horacio un poco hipócrita, ¿no? Eso siempre le hizo tener ciertas reservas a Augusto, aunque Horacio era el consentido de Mecenas, ¿no? Por eso tenía la casota que tenía fuera de Roma, ¿no? Y tenía el dinero que tenía y los amantes y los esclavos, ¿no? Y Virgilio también los tenía, pero por Augusto, ¿no? Ahora, ¿por qué importa decir esto? Porque nos lleva al punto medular del que arranca pues la leyenda, la piedad, ¿no? Que en latín se dice pietas, ¿no? Decía yo que Augusto simpatizaba con Virgilio porque lo consideraba un individuo más piadoso que Horacio. ¿Por qué importaba a Augusto que así fuera? Porque Augusto asume el poder en circunstancias que ahora no puedo explicar porque me llevaré mucho tiempo, luego de muchos años, como decía hace un momento, de reyertas políticas y de reyertas militares que trastocaron todo el orden romano. Sangre, cadáveres, pillaje, dentro y fuera de la urbe. Augusto entonces, cuando se convierte en emperador, impone un nuevo orden moral, porque según él, la crisis en la que se sumió el orden republicano, de lo cual la guerra civil era tan solo un síntoma, se debió a que los nietos de Rómulo y Remo habían olvidado los valores según los cuales ellos fueron movidos a fundar Roma, ¿no? Es decir, habían olvidado la virtus romana, ¿no? O sea, lo que había hecho a los romanos romanos. Es decir, lo que hizo que los romanos vencieran primero a los etruscos, dueños de Italia, y luego a los cartagineses, dueños del mar Mediterráneo, ¿no? Claro, a lo largo de varios siglos, ¿no? Y ahora vienen a matarse entre ellos. Entonces, Augusto hace todo lo que puede para reformar moralmente a los romanos. Incluso manda, ¿no?, a publicar un código que nosotros conservamos, ¿no?, el Código Augustio, que viene del Código Juliano, ¿no?, que heredó, digamos, de su tío, es decir, de Julio César, ¿no? Pero el de Julio César reformaba cosas, digamos, de la vida cotidiana, como el calendario, como los días festivos, como los tributos, como la recaudación. Y Augusto, pues, también interviene en las costumbres. Voy a mencionar solamente un caso. Luego de la reforma moral de Augusto, o por la reforma augustia, quedó prohibido, por ejemplo, que se hicieran fiestas de más de 100 días. Eso quiere decir que pues eran de más de 100 días. ¿De cuántos? Pues de los que soportase el bolsillo del anfitrión, ¿no? Y el hígado de los invitados. O sea, no es casual que los romanos hayan inventado el vomitorio, ¿no? Es decir, ese es el antecedente del retrete, ¿no? Ese espacio alejado, digamos, del patio central de la casa, de la música, de la gente,
para que uno fuese a devolver lo que había copiosamente comido y lo que había abundantemente bebido para seguir comiendo y para seguir bebiendo. Y claro, entre uno y el otro continuar fornicando, ¿no? Entonces, pues las fiestas pues se prolongaban, ¿no? Entonces, si ustedes creían que las fiestas de México llegaban a ser muy largas, pues no, ¿no? Ni las de nuestros narcos son así de extensas, de largas, de prolongadas. ¿Qué castiga? El adulterio. Es lo primero que castiga, ¿no? Y a Augusto, flemático como fue, grave como fue, puso siempre el ejemplo. De eso no se puede negar, ¿no? Todo como luego lo hará Isabel, ¿no? Isabel I de Inglaterra, ¿no? Que se vuelve en vida una divinidad. Augusto es en el occidente la primera figura, la primera persona real que se vuelve una divinidad, ¿no? No se pone maquillaje, pues, pero se cambia el cabello, usa una toga diferente, se rodea de diferentes amigos, ¿no? No bebe y no come en exceso, ¿no? Y castiga a los que tiene que castigar, porque pues el patrón comienza por su casa, ¿no? Su hija y su nieta, como si no fuera colmo suficiente, con la hija, la nieta, cometen adulterio. De eso todo el mundo se entera, en el ámbito cortesano romano, y él, para sorpresa de todos, las exilia. Las manda a vivir a una familia, a una isla apartadas de la familia. Claro, no van a privarse de las delicias pues, del mundo cortesano, pero no vuelven a estar en presencia de Augusto y no vuelven a formar parte de la familia. A partir de eso, pues nadie se toma a la ligera la reforma augustia. Se comienza entonces a ver a Augusto como una divinidad, ¿no? Que es lo que él pretendía. Y sobre todo, por su rasgo principal, ¿no? Ser piadoso. Es decir, ¿no? Juzgar a todos y cada uno según convenga. Lo cual hace que aquel que es juzgado comienza a alabar a esa persona. Entonces la piedad pues es la divinidad del emperador. Entonces, cuando la gente comienza a creer en él, él se vuelve una divinidad. Y al final por eso lo llaman el divino Augusto. Y de él, ¿no? Se va a usar entonces el término César, ¿no? Como el epónimo de los gobernantes en Roma, ¿no? Es decir, el comandante en jefe del ejército, ¿no? Y el sacerdote supremo, ¿no? Y más que eso, una divinidad. Entonces, para finalmente, ¿no? Dar por terminado el proceso de moralización de Augusto, pide a Virgilio que escriba un poema en el que se vuelva a moralizar al romano, en el que al romano se le recuerde la virtud, ¿no? Y se lo obligue a no olvidar la piedad, es decir, a no desatender por la vida licenciosa, es decir, ligera que ha llevado, en la que ha caído por las comodidades de la era moderna, o sea, el siglo I antes de Cristo, o sea, pues porque ya no tiene que luchar en contra de los etruscos o los cartagineses, porque tiene todo resuelto en la ciudad, ¿no? Entonces se ha vuelto blando, suave, tibio, ¿no? Y se ha dedicado solamente a la molicie, a los placeres y a los excesos. Que se le recuerde cómo era el mundo antes de la República y antes del Imperio. Virgilio entonces concibe el proyecto, concibe la idea de escribir un poema que tenga por héroe a un individuo que antes que héroe, o sea, que antes que valeroso, forzudo, ¿no? Sea más bien piadoso. O sea, alguien que incluso en la batalla nunca haya olvidado jamás el cuidado de los dioses. ¿Qué es lo que Augusto quiere de los romanos? Que nadie olvide que debe de cuidar sus divinidades, entre ellas, ahora, el emperador. Entonces, Tito Livio queda fuera de la jugada. Él quiso hacer eso. Augusto no lo acepta, ¿no? Porque dice, eso no puede hacerse en prosa. O se hace en verso o no se hace.
Entonces, Virgilio consigue en ese momento el lugar junto a Augusto. Le toman 11 años, ¿no? O sea, se ocupa 11 años en escribir la Eneida y no la acaba. Se muere antes, ¿no? Le dice, mira, tengo que ir a Grecia para ver en persona ciertos lugares, porque a lo mejor es impreciso lo que estoy diciendo. Augusto lo deja, se va, pesca una especie de neumonía que impide que regrese y muere en el viaje, en el 11º de los años en los que estaba trabajando de la Eneida. Y se queda a la mitad de la cosa, porque Virgilio quiso contar desde la destrucción de Troya, ¿no? De donde sale Eneas vivito y coleando, hasta la fundación del imperio, o sea, hasta el ascenso divino de Augusto. Pero la muerte se lo impidió. Todo está trazado para allá, es decir, para que todo el mundo entienda, pues, que Augusto es, ¿no?, el hijo de dioses, ¿no?, y que él está destinado a gobernar. Y de ello sacará provecho su dinastía, la dinastía Julio-Claudiana, que es la primera dinastía que ocupa el imperio en Roma. Y luego esta, cuando pierda los valores, ¿no?, que obtuvo del abuelo o que tenía que observar por la memoria del abuelo, irá moralmente una vez más corrompiéndose, si eso llevará a los grandes excesos de los que nosotros tenemos en la memoria noticia, como con Nerón o como con Heliogábalo y algunos otros, ¿no?, personajes que pues son deliciosos como personajes, pero fueron desastrosos para aquellos que gobernaron. Bueno, ¿hasta aquí tiene alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Muy bien. Bueno. Entonces, Virgilio escoge para su poema un personaje, ¿no?, que decía yo, fuese, o sea, se amoldase a las pretensiones morales de Augusto, es decir, que fuera piadoso. Lo encuentra en Eneas. Que es una invención de Homero. ¿Por qué Eneas? ¿Y por qué un troyano y no un aqueo? Ustedes recordarán, pues, que Homero trata en la Ilíada la cólera de Aquiles, ¿no?, o sea, el enfado, a causa de haberse enfrentado con Agamenón, porque Agamenón le quita su premio, ¿no? Y cuando Aquiles se encontenta, se acaba el poema, ¿no? Nos enteramos entre el momento que se encoleriza Aquiles y se contenta Aquiles de algunos días del 9º año de la guerra de Troya, en la cual se enfrentaron los aqueos, que es el nombre que Homero les da, a los ancestros de los griegos, y los dánaos o los teucros, es decir, los que nosotros conocemos por herencia romana como troyanos, que fueron dueños de la entrada al Mar Negro, que los aqueos querían. Bueno, están los bandos establecidos, ¿no? ¿Por qué Virgilio no escoge a un héroe del bando aqueo? ¿Por qué no a Agamenón? Bueno, porque lo matan, ¿no?, según las tragedias más adelante. ¿Por qué no Menelao? De Menelao no sabemos nada, no sabemos si regresa o no regresa. O sea, el afectado por el rapto de, pues el tercero, ¿no?, el cornudo, el afectado, ¿no? Nunca sabemos de él. ¿Por qué no dice? Bueno, pues porque Homero ya había votado eso, ¿no?, le dedica un poema, ¿no? Pues porque ninguno es piadoso, ninguno se comporta piadosamente, ni Agamenón, ni Menelao, ni Odiseo, ¿no? Victoria no me dejará mentir, Dante coloca a Odiseo como un mentiroso en el infierno, ¿no? Por lo cual, imagínense lo que dirá de mí, ¿no? Por lo cual. Y además yo cobro. O sea, además de lo cual, usurero. Peor tantito. Bueno. Entonces, pues porque no hay ningún piadoso, pues. Y Augusto le dijo, quiero un piadoso, ¿no? Y para su fortuna, Homero, quizá vidente como ciego que fue, se lo probió, ¿no? Ese es Eneas. Eneas aparece unas cuantas veces en la Ilíada, es un inútil, ¿no? Cuando se enfrenta con Diomedes, Diomedes lo bota de un caderazo,
sea, lo bota de un rocazo, o sea, con un pedernal, le vuela media cadera. ¿Por qué? Porque Eneas quería matarlo ensartándole la lanza cuando él ya estaba tirado, después de que otro lo había vencido. Y nada, Diomedes agarra, como vemos en las películas, ¿no? Agarra un paraguas, agarra un florero, ¿no? Un pedernal, ¡pah! ¿No? Y le vuela media cadera. Y de ahí no volvemos a saber nada. Pues él en el resto de la Ilíada se está recuperando, ¿no? Del chingadazo. Bueno, del pedernalazo. Entonces, ahí está. Y lo otro que sabemos de él, ahí ya hacia el final de la Ilíada, es lo que importa a Virgilio. Esos versos que yo creo que fueron visionarios, ¿no? Zeus, en vísperas de la caída de la ciudad, la sitiada por los aqueos, decide quién se va a salvar y elige entre los pocos a Eneas, de quien dice: a él, porque nunca, a pesar de estar en el campo de batalla, se olvidó de nosotros los dioses. Ahora, los dioses solamente habían tomado bando por uno u otro de los sitios, o sea, de las facciones. Y Zeus, obviamente, nunca tomó partido. Estuvo siempre al tanto, por lo que se entiende, de quién, ¿no? Además de cumplir con la voluntad de los dioses, de Hera, de Afrodita, de Atenea, de Poseidón, de Ares, ¿no? De Festos. ¿Quién nunca descuidó el culto de los dioses? Ese, dice Homero, fue Eneas. Por eso Virgilio lo toma. Y es cierto, Eneas tiene por tarea en Virgilio seguir con el cuidado de los dioses. Pero antes de eso, ¿por qué Zeus elige a Eneas? Además de por ser piadoso, porque se la debe. ¿Por qué se la debe? Y Eneas, y raro, porque Zeus se la debe a medio mundo, ¿no? Y no a todos se la paga. Hace que se la pague, pero no a todos se la paga. En ese caso, dobló las manos, como lo solía hacer con Afrodita, ¿no? Que no era su hermana, que era su tía, ¿no? Que era hija, ¿no? De su abuelo y de su papá, ¿no? Porque nació de los genitales cercenados de Urano que Cronos arrojó al mar, ¿no? Entonces, pues no era ni su tía, o sea, no era ni su abuela, no era ni su tía abuela ni su tía, ¿no? Era algo que estaba más allá, ¿no? Porque era hija de Urano e hija de Cronos. Zeus, ¿no? Cuando tuvo ocasión, castigó a Afrodita, es decir, cobró venganza de ella, porque la diosa del deseo, que no es el amor, la diosa del deseo, en más de una ocasión lo había atolondrado con su ceñidor, cuyos efectos son afrodisíacos. Es decir, en alguna ocasión, de lo cual tenemos un ejemplo en la Ilíada, ¿no? Cuando Afrodita confabula con Hera para adormecer, ¿no? a Zeus y entonces ellas, ¿no? avanzar en la batalla con sus aliados mortales, pues a él lo atontaba, ¿no? Es decir, el señor de Afrodita tenía la facultad, pues, o de erotizar, o sea, excitar, o de atolondrar, ¿no? O sea, de enamorar. Entonces, Zeus, ¿no? quiere vengarse de Afrodita porque lo ha atolondrado en más de una ocasión. Zeus la obliga a enamorarse, ¿no? Nunca se nos dice cómo, ¿no? Pero pues es Zeus, ¿no? Por algo se convirtió en el padre de hombres y dioses, esto no tiene por qué decirnos cómo lo hizo. Entonces, Zeus logra que Afrodita se enamore de un mortal llamado Anquises, que a la sazón era uno de los miembros de la casa real de... Nosotros le llamamos Troya, ellos le llamaban Ilión, ¿no? Por eso la Ilíada, ¿no? O sea, aquello que tiene que ver con la ciudad de Ilión. Era pues miembro del linaje real de la casa de Ilión, ¿no? Era hijo de, era sobrino de Hilo, ¿no? Por el que la ciudad se llama Ilión. O sea, pariente de Priamo, el rey de Troya. Afrodita pues se enamora de Anquises, ¿no? Un día a hurtadillas entra a su habitación
convertida en una joven princesa frigia, se entregan a la pasión, a las delicias del cuerpo. Al día siguiente, cuando ella le revela quién es, aquel queda muy asustado, pues porque estuvo sin saberlo con una diosa y teme que lo maten. Aquella lo tranquiliza, le pide, sin embargo, que no revele su identidad para que lo pueda seguir visitando ocultamente y nadie se entere. Su advertencia, no hay engaño, ¿no? Pero pues si no, no hay chiste, no hay cuento. Entonces él, un día en la taberna, ¿no? Ya saben, todas las tabernas en Grecia se llaman Agamemnón, Menelao, Héctor, ¿no? Y las cervezas también, Agamemnón, Menelao. Entonces, en la taberna, cuando le preguntan, ¿no? Ya subidos de copa sus amigos de Francachela, ¿y con quién quisieras estar? ¿Con una mortal o con Afrodita? ¿No? A lo que él responde, pues yo ya he estado con las dos. Eso la noticia llega hasta los oídos de Zeus, cosa que él había urdido, y así puede entonces decirle a Afrodita que va a cuidar su honra, ¿no? Y enfurecido, o fingiéndose enfurecido, como era su costumbre, quiso fulminarlo con un rayo, ¿no? Pero Afrodita, que estaba enamorada de él, se interpone para desviarlo con su ceñidor, ¿no? La idea del cinturón de la Mujer Maravilla, ¿no? Y de los brazaletes viene antes que de Diana, o sea, de Artemisa, de Afrodita. La idea, cuando menos, del ceñidor, que si se fijan también se lo quitaba y así, depende. En el cómic el ceñidor es el que le permitía volar. En las versiones fílmicas y televisivas se olvidó un poco. Pero bueno, viene de ahí. Sin embargo, fue suficiente el impacto, que no pegó directamente, para dejar cojo y encorvado, ¿no? Y maltrecho a Eneas, el que era muy bello y el que era muy joven. Y causada la deformación, Zeus cumplió su propósito, porque Afrodita, que está enamorada de Anquises, no puede abandonarlo a pesar de que es feo. Entonces la castiga con el peor de los castigos que puede haber para la diosa del deseo, ¿no? Tener que cometer fornicio con algo que no la excita. Entonces, según fue envejeciendo Anquises, o sea, cada vez se veía más feo, es decir, cada vez era más repugnante. Por eso, Afrodita termina por desarrollar, contrario a su naturaleza, una especie de amor piadoso. Es decir, termina por compadecerse de Afrodita. ¿Qué es lo que hacemos todos cuando envejecemos con una pareja más o menos contemporánea, ¿no? O sea, al final, aunque ahora hay, digamos, ¿no?, herramientas farmacológicas que nos permiten no ceder a eso por completo, pero como sea, uno se va pudriendo, ¿no? Entonces, al final, pues uno más bien, antes que amor, lo que siente es compasión, es decir, comparte sus dolores, ¿no? Eso es lo que termina por experimentar con Afrodita, lo cual le parece como venido al dedo a Virgilio, ¿no? Porque de entre todos los héroes, Eneas tiene un amor con una diosa que parece ser casto, ¿no? Pues no, nomás porque está deforme. Obviamente que eso Virgilio pues no lo cuenta, ¿no? Entonces, para los romanos, según Virgilio, pues Eneas estuvo con la diosa Afrodita castamente, ¿no? Como los caballeros, como las damas en los libros de caballerías que tanto le gustan a nuestro profesor Juan Pablo, ¿no? No, pero ¿qué van a decir? No te preocupes, ¿no? Lo haré con cuidado de tu honra. ¿Cómo es eso? Pues con cuidado, ¿no? Pero bueno, para fortuna del mundo hispánico, luego apareció la figura de la Celestina, ¿no? Bueno, un poquito antes más bien, que se dedicaba a surcir virgos, ¿no? Ustedes ya saben qué significa eso. Entonces, Virgilio saca partido, pues, del mito, ¿no?, de una parte, y de Homero, de la otra. Eneas, pues, tiene como propósito, en la fábula virgiliana, hacer las veces de sacerdote, ¿no? Porque a él, desde los versos homéricos en los que se ofrece la decisión de Zeus acerca de la sobrevivencia del héroe,
su tarea será, luego de poder escapar sano y salvo al sitio de la ciudad, es decir, a la destrucción de Troya, fundar una nueva ciudad, es decir, una nueva Ilión, para que en ella, llevándolos consigo a cuestas, los dioses puedan tener un nuevo hogar en el que se les erijan templos para sus sacrificios y para sus ofrendas. Entonces, para Virgilio, Eneas, con el propósito, pues, de granjearse el favor del emperador y de satisfacer sus pretensiones ideológicas, convierte a Eneas, antes que en un huir, ¿no? O sea, en un héroe, en un hombre, en un sácer, ¿no? Es decir, en un sacerdote. De ahí que Eneas, como figura heroica en la historia de la épica occidental, se distinga claramente de Aquiles, en la Ilíada, ¿no? Que es un berrinchudo, ¿no? Que es un excesivo, ¿no? Es decir, un desmesurado, y de Odiseo, ¿no? En la Odisea, que es astuto, ingenioso, embustero, ¿no? Eneas, pues, ¿no? Tiene la tarea, ¿no? De rescatar todo, ¿no? Es decir, de rescatar el león, fundando una nueva Ilión. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Llevando, decía yo, consigo durante luego de la salida sus dioses, los lares y los penates. Todo mundo habrá visto en esta, todo mundo recordará, ¿no? Todo mundo recordará el gladiador, ¿no? Hay una escena en la cual Décimo Meridio, el general de la legión, no sé qué, no creo que, ¿no? De lo cual hay memes de gatos, ¿no? En algún punto se arrodilla para rezar a sus muertos, ¿no? Es decir, a sus dioses, que son unas figuritas de madera, ¿no? O, en otras versiones, o, bueno, o como lo sabemos, figuritas hechas de barro, ¿no? De arcilla, ¿no? Que son la representación de los ancestros, del suplicante, del fiel, ¿no? Los lares y los penates son, como parte del mundo doméstico religioso romano, los ancestros de la familia, a los que se trató bien. Como se los trató bien, luego de la muerte, nos tratan bien a nosotros como espectros, ¿no? Los lares cuidan a los miembros de la familia fuera de casa, y los penates cuidan a los miembros de la familia dentro de casa. Es decir, evitan que a uno le piquen las costillas, ¿no? O que a uno lo dejen embarazado, otros ancestros con los cuales nosotros no fuimos buenos y en consecuencia no son buenos con nosotros luego de la muerte, ¿no? Es decir, las larvas y los lemures. Las larvas y las lemures se dedicaban a molestar gente después de la muerte. No son en México los espectros chocarreros, ¿no? Los que le echan a perder uno los que le echan a perder uno la despensa, los que dejan a la hija embarazada, ¿no? O le quitan la virginidad, ¿no? Cosas de las que nos habla Ovidio en un poema que dedica a todas estas cosas, que se llama Los Fasos. Entonces Eneas tiene la tarea, pues, de llevar sobre de cuestas, ¿no? Los lares y los penates de la ciudad. Es decir, llevar consigo a los dioses domésticos que son los que fundaron la ciudad, ¿no? Pues porque él pertenece al linaje de los que fundaron la ciudad, ¿no? Entonces, Eneas rescata, ¿no? La civilización troyana para trasplantarla en otro sitio, que es a la sazón Italia, ¿no? Eneas entonces, ¿no? Como héroe particular, según lo descrito, es
el que oficia en cuanto sacerdote, según lo considera Virgilio para su propósito político, poético, el que oficia la fundación de la ciudad. Es decir, es el que prepara el terreno para que luego, a la vuelta de los siglos, se echen los cimientos de Roma, al haber llevado consigo desde Ilión hasta el centro de Italia a los lares y los penates, ¿no? Es decir, la civilización romana. La Civitas. Ese, pues, es el héroe que consiguió Virgilio para la Eneida. Completamente diferente de lo que nos dice Tito Livio de él, que sí menciona en su relación. Bueno, hasta aquí dudas, insultos, cuestionamientos. ¿Cuál es la década de Tito Livio? ¿Cuál es la qué? ¿La década? La década. Ajá. ¿En la que dice esto? No. Ya ves que, bueno, la década de Tito Livio, creo que uno de los escritos de los Ya. pergaminos los encontró Petrarca, ¿no? Creo. Sí. Sí, la maestra Montemayor me pregunta sobre la década, ¿no? Lo que pasa es que muy cultamente se dice década, deca, y de ahí en italiano, y en español década, ¿no? Lo que pasa es que cuando Tito Livio organiza su relación desde la fundación hasta el final de la República, que es cuando él vive, así como Ennio, ¿se acuerdan que organizó la suya en años? ¿No? Él la organizó en grupos de 10, ¿no? De 10 años. Que, según sabemos, ¿no? Él llamó décadas. Ahora, los capítulos que él alcanzó a escribir estaban compuestos de décadas, ¿no? El problema es que nosotros no conservamos, pues, el original de Tito Livio, ¿no? Entonces nosotros no sabemos con exactitud cuántas décadas había en cada libro, ¿no? Entonces hay una especie de disensión sobre si llamarlos libros o llamarlos décadas, ¿no? El punto es que escribió casi 150 capítulos, o sea que eso pudo haber tenido casi 150 décadas, que obviamente iba más allá de los 10 años, ¿no? Porque pues, no era así, ¿no? Y de esas conservamos nomás 48 o 42, no recuerdo ahora bien, ¿no? 40 y tantos, ¿no? Pero bueno, podemos decir los libros de Tito Livio o las décadas de Tito Livio, como ustedes prefieran, ¿no? O sea, en realidad la discusión termina en eso, y por eso Maquiavelo, cuando se dedica a comentar, bueno, a apuntar, ¿no? Obras de la historia antigua, se pone a anotar las décadas de Tito Livio, porque así es como las conocemos en la Europa occidental, pues desde los años, como dice Victoria de Petrarca, o sea, desde el siglo XIV, porque Petrarca encontró algunas de las décadas de Tito Livio, como encontró algunas de las cartas de Cicerón, cosa no menor, pues, ¿no? Pues porque esas cartas no se conocían y esas décadas pues tampoco se conocían, ¿no? Eso. Ahora, lo de la fundación de la ciudad está en la primera década, ¿no? Obviamente. O sea, está en el primer libro, desde la fundación de la ciudad. Bueno, y ahora vamos, aunque sea rápidamente, a hablar de Rómulo y Remo, a ver si llegamos, ¿no? Entonces, el asunto con Eneas es este. No fueron Rómulo y Remo los que fundaron Roma. Para Virgilio, es decir, para el emperador, quien fundó Roma fue Eneas. En el momento en el que trajo consigo los dioses de los troyanos. Cosa que no niega Tito Livio. Tito Livio lo que hace es
a la inversa de Virgilio, explicar, decirnos cuánta gente hubo entre Eneas y Rómulo y Remo. ¿No? Claro, pues porque si bien no pudo participar del círculo de Augusto, nunca quiso empuntarse con el emperador. ¿No? Entonces Tito Livio, ¿no?, explica a su modo lo que Virgilio explica al suyo. ¿No? Pero lo que importa es esto, que los romanos son, al menos así lo conciben de sí mismos los romanos cultos, ¿no?, los romanos son los descendientes de los troyanos. Y si los troyanos eran por su ascendiente parientes de los aqueos, de los cuales son descendientes los griegos, pues porque porque príncipes y reyes son hijos de ¿quiénes? De los dioses del Olimpo, de la generación de Zeus. Entonces, los romanos son descendientes de Zeus. Con lo cual, es obvio que ellos tienen clara conciencia, o sea, los romanos cultos, pues, o sea, los que dominan los aparatos ideológicos del Estado a principios del imperio, pues los que quieren que el mundo tenga una idea particular de Roma, que ahora tiene todo el mundo a sus pies, en ese preciso momento, ¿no? Que junto con Grecia, ¿no?, Roma es la otra gran ciudad. Que hubo un triángulo, pues. Troya, Micenas y Roma. Es el asunto. O sea, Troya, Micenas, o sea, Troya es la ciudad de Príamo, bueno, y León, que es la ciudad de Príamo, el padre de Héctor, el padre de París. Micenas, que es la ciudad de Agamemnón, ¿no?, el hermano de Menelao, el lugarteniente de todos los príncipes y reyes durante la guerra en contra de los habitantes de León, y Roma, ¿no?, la ciudad de Eneas. Aunque Eneas, como lo explica Tito Livio y como lo explica Virgilio, pues no pudo haberla fundado, pues porque si bien era hijo de Afrodita y de Anquises, no era inmortal. Entonces estos dos, ¿no?, en lo que se distinguen de Enio y de Nevio, se consagran a explicar eso, para que los romanos, tanto los cultos como los incultos, sepan que son hijos, además de dioses, cosa que ya se sabía, ¿no?, cosa que algunos se creen, otros no, que eran los hijos, los nietos, los tataranietos, pues de los grandes guerreros de la antigüedad. O sea, de troyanos y de griegos, que es como los llaman ellos, porque los romanos son los que se inventan el nombre de griego. Con lo cual entonces le dirán a la posteridad que ellos son los que tienen derecho, ¿no?, a continuar con la obra civilizatoria, ¿no?, del mundo griego, ¿no? Me pregunta Carlos, dice, ¿se puede considerar a Eneas un héroe compatible con una visión de hombre fuerte que pregonaba el fascismo italiano, o su complejidad le condiciona una categorización no politizable? No, Eneas no. O sea, Eneas luego se lo usará para cualquier cosa, ¿no? O sea, es un personaje político, sí, pero no está vinculado con el fascismo. Ni siquiera el fascismo primitivo romano del que proviene el de Mussolini y el partido, ¿no?, de las camisas negras. El fascismo tiene que ver más bien con el esplendor consular del mundo republicano, ¿no? Es decir, es un símbolo del poder popular puesto en las manos de alguien que en principio democráticamente llegó a ocupar el trono, ¿no? Eneas sí es un personaje político, como lo acabamos de ver, ¿no? O sea, su correlato es político, sí, claro, ¿no? Pero no es fascista, ¿no? Ahora, de que a él se lo quiera ver con los ojos de Virgilio como el que gentilmente impone la cultura del mundo troyano en Roma, pues sí, evidentemente, ¿no? Pero de eso tratan todas las historias de los vencedores, ¿no? Del aculturamiento, es decir, no lo que hacemos nosotros, ¿no?
es decir, contemplar la cultura del otro, ¿no? Sino imponer la propia cultura sobre la del otro, ¿no? Desvaneciéndose aquello, ¿no? Sí, ¿no? Pero en principio casi todos los gestos de los pueblos conquistadores que vencieron, pues son gestos aculturadores, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, imponen su cultura, ¿no? Pero lo hacen también, ¿no? Los romanos porque a ellos le impusieron dos culturas, ¿no? Les impusieron la cultura etrusca y la cultura cartaginesa, ¿no? Bueno, en los últimos minutos, para no exceder las 2 horas, porque ya voy llegando hacia allá, voy a contar algunos detalles, digamos, de la leyenda. Lo que me importaba en principio lo he dicho ya, hablar de Eneas, que es el que no suele hablarse. Bueno, ¿y luego qué con Eneas? Eneas sobrevive, por designio de Zeus, a la destrucción de Troya, para luego de naufragar, a imagen y semejanza del Odiseo de Homero, llegar primero a Macedonia, luego a Sicilia, o sea, pasa por Grecia, luego llega por el Jónico al sur de Italia, a las islas, primero a Macedonia, luego a Sicilia, y más adelante al mediodía italiano, en particular a los campos de Laurento. A los campos de Laurento, que dicen él llamó Troya, y podríamos decir más bien la Nueva Troya, como Nueva York, ¿no? Y Nuevo León, ¿no? Como ocurre con las ciudades colonizadas, ¿no? Surgidas de una metrópoli. Prófugo de su patria, dice Tito Livio, a consecuencia del mismo desastre, la destrucción de Troya, pero reservado por el destino a mayores empresas. Porque en Virgilio y en Tito Livio no se hace sino una sola cosa: recordar a los romanos, como ya se decía desde muchos siglos antes, aún antes de los tarentinos libertos que compusieron poemas y cultivaron la historia, que los romanos estuvieron destinados a hacerse con el mundo, ¿no? Es decir, que eran un pueblo fatal, ¿no? Que bajo ninguna circunstancia no podían no convertirse en los dueños del mundo. Y eso es, dice Augusto, lo que se ha olvidado. Porque ahora que somos la cabeza, no somos dignos de llevar la corona. De ahí la importancia de la versión culta para el proyecto político de Augusto, ¿no? Del que nosotros conocemos todo esto que estoy diciendo, con Virgilio y con Tito Livio. ¿A qué se dedica Eneas una vez que llega al centro de Italia? Pues a lo que se dedica todo el mundo, ¿no? Al pillaje, ¿no? Pues ¿qué va a hacer? No va a comprar acciones, ¿no? Bonos, pues se va a dedicar al pillaje. Y eso lo va a llevar a guerrear de inmediato, pues con el señor del centro de Italia, ¿no? Que se llama Latino. Por cuyo nombre esa parte de Italia pues, se llamaba Latium, ¿no? Que en español decimos Lacio, ¿no? Que es el lugar donde luego se fundará Roma, ¿no? El Lacio, el Latium. Y de ahí nuestros derivados cultos, ¿no? Latín, latino, latinidad, ¿no? Latifundio. Y hay quien dice que el latino era bisnieto de Saturno, es decir, de Cronos, o sea, de otro dios griego. Y hay quien dice que era hijo incluso de Odiseo y de la bruja Circe. La insistencia de los romanos en decir que sus ancestros eran griegos, ¿no? Que incluso los enemigos de sus ancestros eran griegos. Se enfrentan, luchan, y hay quien dice que el latino muere, y hay quien dice que no muere, que parlamenta con Eneas, reconoce su gallardía, pactan un acuerdo para vivir juntamente en el Lacio, que se sella con las nupcias con la hija de Latino, ¿no? Que se llama Lavinia, en cuyo honor
como regalo de bodas, Eneas, generoso, ¿no?, funda una ciudad, ¿no?, con su nombre, la ciudad de Lavinia, ¿no? Claro, pues porque el latino no lo quiere ahí, ¿no? Sin embargo, pues tiene que haber un tercero en discordia, pues si lo como, ¿no? El rey Turno, que era el rey de los rútulos, ¿no?, hace la guerra al latino, porque el latino había prometido la mano de Lavinia a Turno. Y esas cosas, pues no se desdice uno, ¿no? Nomás porque el otro es troyano, ¿no? O sea, nomás porque el otro es troyano y Turno es señor de los pantanos, que todo el Lacio es una zona pantagosa, ¿no? Entonces, no hay nada. O sea, pantanos y mosquitos y paludismo, ¿no? O sea, eso es el sitio donde después va a aparecer Roma, ¿no? Por eso los romanos fueron siempre grandes ingenieros, que lo aprendieron de los etruscos y construían sus casas elevaditas, ¿no? Sobre palafitos. Y por eso Venecia es Venecia, ¿no? Pues porque aprendieron eso de los etruscos. Y hay quien dice que los venecianos son descendientes de un amigo de Eneas que venía en el barco que se llamaba Antenor, ¿no? Da igual, los venecianos lo han olvidado. Y no hay playeras sobre eso, ni mascaritas, ni nada. Entonces, Turno, ¿no?, hace la guerra al latino. Eneas, que ya es su yerno, se le une, se desata el zafarrancho, Latino muere para conveniencia de Eneas en la batalla, Eneas vence a Turno, ¿no?, y Turno entonces se alía con el señor del norte de Italia, que se llama Mecencio, ¿no?, que era que era el rey, ¿no?, más poderoso de los reyes etruscos, ¿no? Ya he mencionado a los etruscos varias veces y diré rápidamente quiénes son, ¿no? Etruscos. Bueno, los etruscos fueron los antiguos habitantes de Italia desde los Alpes hasta Sicilia, sobre la costa del mar Tirreno, o sea, del lado oriental de Italia, ¿no? Perdón, del lado occidental de Italia. O sea, todo eso, todo el mar Tirreno, ¿no?, o sea, lo que da al Mediterráneo, todo el mar Tirreno era de ellos, ¿no? Como desde Baja California hasta allá, así, todo eso era de ellos, ¿no? O sea, todo el circuito del cartel del Golfo, ¿no?, bueno, del Golfo, del cartel, así era. Era una confederación, se unían para las batallas, ¿no?, y de eso pues hay una reminiscencia, ¿no?, en el caso de Mecencio. Entonces, Turno y Mecencio se unen, ¿no?, vuelven a guerrear, ¿no?, a veces ganan, a veces pierden, y para la última batalla, Eneas, luego de que ya había muerto su suegro, es decir, Latino, une al pueblo de Latino y al pueblo de Lavinia, que pues para entonces eran todos aquellos que habían ido con él en el barco, o sea, los que cubrieron el barco y llegaron y sobrevivieron, eran los que lo habían ayudado. Y en un gesto heroico, incomparable para ese momento, en pleno campo de batalla abierto, él se enfrenta, ¿no?, casi como si estuviera solo, al ejército de Turno y al ejército de Mecencio. Obviamente lo mata. Pero ese gesto, nadie se lo quita, ¿no? Ese gesto valió tanto que Mecencio, ¿no?, y el resto de los etruscos, que eran dueños de toda Italia, ¿no?, decidieron no volver a enfrentarse en contra del pueblo que había acaudillado junto con el de Latino, Eneas. Por eso es que pudo prosperar, dice Tito Livio, la ciudad que había fundado Eneas, ¿no?, lo cual no es cierto, pero bueno, de alguna manera, pues tiene que decir eso, ¿no?, que Eneas que sí fue valeroso, ¿no?
y cuyo ejemplo valió pues para la sobrevivencia de la ciudad, ¿no? Eneas muerto, deja vacante entonces el solio del rey de la ciudad que había fundado para Lavinia, que no pudo ocupar el hijo que había tenido de ella, que a la sazón se llama Ascanio, ¿no? Porque era un niño. Y hay que decir algo antes de continuar sobre Ascanio. Se dice pues que Ascanio es hijo de Lavinia y de Eneas. Pero nosotros sabemos, por Homero, ya que estos insisten en traer desde ahí la cosa, pues que Eneas estaba casado. O sea, Eneas salió casado, cuya mujer los dioses le arrebatan, no la matan, se la llevan al cielo, ¿no? Para que él pueda cumplir con su destino, que es fundar Roma, ¿no? Pero de esa mujer que se llama Creusa, Eneas tuvo un hijo, ¿no? Que según Virgilio y que según Tito Livio se llamaba Julo o Iulo, ¿no? Con él, dice Tito Livio, se confunde Ascanio. Lo que sigue. Dice, ya se lo llamara Ascanio, ya se lo llamara Julo, era el hijo de Eneas y él iba a ser el siguiente rey de Lavinia, ¿no? ¿Por qué importa el nombre de Julo? Porque de él desciende la familia a la que pertenece primero Julio César y a la que pertenece luego Augusto, es decir, la familia Julia, ¿no? Que de origen plebeyo. O sea, es una cosa que se inventan, ¿no? O sea, los Julos, ¿no? Los de la familia Julia, pues eran hijos de un militar, ¿no? Que no tenía ni siquiera derecho a ser militar, ni siquiera a ser comandante, pero lo fue por su habilidad, y eso nunca se lo perdonaron los nobles. Entonces, pues es una petición de la familia de Augusto que se insista, ¿no? En que Julo es hijo de Eneas, y eso explica por qué la familia Julia, perdón, y luego la familia Julio Claudiana, cuando las une Augusto, tengan el derecho de gobernar, ¿no? Porque están entre los fundadores de la ciudad. Pero hay otros que dicen que ni Astianac, ni Ascanio, ni Julo, ¿no? Que Eneas no tuvo un hijo con Lavinia y que no llegó el hijo que tuvo con Creusa, que su hijo era Astianante, ¿no? Ay, no es cierto, Astianacte, es decir, Astianax o Astianacte, es decir, el hijo de Héctor y de Andrómaca. Quizá la escena más conmovedora de la Ilíada sea aquella que tenga que ver con él, ¿no? Cuando Héctor, llamado por Aquileo al campo de batalla para vengar la muerte de Patroclo, se despide de su esposa, de Andrómaca, que está en sus aposentos, que lleva en brazos al recién nacido, de nombre Astianacte. Lo asusta porque cuando se acerca a los dos no se había quitado el yelmo, ¿no? De crin de caballo, como dice Homero. El niño deja de llorar hasta que se lo quita, ¿no? Y cuando lo tiene entre brazos, habiéndolo tomado de entre la madre, a los que regresará para ir a morir en los brazos de Aquiles, pide a Zeus que su hijo tenga el privilegio, como él, de gobernar Troya algún día. Lo que no sabe Héctor es que sí lo hizo, y no solo, que gobernó la nueva Troya. Es decir, es el hijo del héroe de la Ilíada. Porque el héroe de la Ilíada no es Aquiles, en realidad, es Héctor, ¿no? Entonces, por donde lo vean, ¿ven? O Ascanio, o Julo, o Astianacte, pues Rómulo y Remo son descendientes del uno, del otro y del otro más, ¿no? O sea, o noble, ¿no? O sea, o de sangre del nuevo pacto, o sea, como dice el mundo cristiano, o de la sangre de la nueva alianza, o aristócrata, o
o heroico. Pero bueno, lo cierto es que las fuentes o aparece Ascanio, o aparece Julo, o aparece Astianac. El punto es que este es el que se queda como rey de Lavinia, y que hizo no mucho, ¿no? Se muere poco tiempo después. Pero antes de eso, no decide quedarse con Lavinia, pues porque su mamá no se lo deja, y funda una ciudad, ¿no? Cerca del monte Albano, que llama Alba. De esa ciudad, de esa nueva ciudad, ¿no? De Alba Longa, él es rey. Y cuando muere, lo van a suceder un sinnúmero de reyes. Entre Ascanio, o Julo, o Astianacte, y Rómulo y Remo, que son sus descendientes más lejanos, se sucedieron 13 generaciones, con las cuales logran explicar Virgilio y Tito Livio, y antes algunos que ellos, y después que ellos otros tantos, pues la diferencia de siglos que hay entre el siglo XII, cuando se desata cuando se libera la guerra de Troya, y el siglo VIII, cuando se funda Roma, ¿no? Entonces, 11, 10, 9, 8. Tenían que darle sentido a 400 años. Entonces se inventan a estos personajes y a los descendientes de esos personajes para que corran esas 13 familias, ¿no? Esos 13 reyes, cuyos nombres no voy a mencionar, ¿no? Lo único que voy a decir es que en algún punto, de entre los reyes de Alba Longa, se llevó el nombre de Silvio, como si fuera el de príncipe, o el de rey, o el de César, ¿no? Y eso quedará en la cultura romana y en la cultura italiana. Y por eso, por ejemplo, ¿no? El conciliere, es decir, el lugarteniente de Tony Soprano, de los Soprano, es Silvio. Y también el caprichoso amante que no le hace caso a Sor Juana se llama Silvio. Y es un nombre comunísimo en el mundo italiano, y de descendencia italiana, pues porque fue un título nobiliar. Así como luego de Augusto todos los emperadores te van a llamar César, y por eso todos los cesares se llaman zares, y por eso todos los kaisers se llaman kaisers, ¿no? Antes de que eso ocurra, todos en Alba Longa se van a llamar Silvios, ¿no? Y por eso la mamá de Rómulo y Remo no es Rea a secas, es Rea Silvia, es decir, la princesa. Así pues, y ya estoy cerrando, llegamos pues a la generación de Numitor y Amulio, es decir, la 12ª de estas 13, o la 13ª de estas que he mencionado, ¿no? Numitor, como el primogénito, tenía el derecho de heredar el trono de Alba Longa, pero su hermano, codicioso, se lo arrebata. No lo mata, ¿no? Lo manda al exilio, ¿no? Es decir, lo pone a cuidar vacas, las vacas del rey. Es decir, lo convierte en el pastor real de Alba Longa. O sea, lo exilia a la hacienda, ¿no? Lo manda al campo. A su hijo, o sea, al hijo de Numitor, perdón, a su sobrino, es decir, al hijo de Numitor, lo mata. Y a la hija de Numitor, es decir, Rea Silvia, la convierte en vestal, es decir, en sacerdotisa de la diosa Vesta. Y recordar los que estuvieron conmigo en el curso sobre mitología, que Vesta era la diosa entre los romanos, que hacía las veces de Hestia entre los griegos. Era la diosa del hogar, que representaba el fuego con el que se cocinaba, con el que se alumbraba, con el que se calentaba, alrededor del cual la familia se reunía. Y por extensión, todos los hijos de Roma, es decir, los hijos de Rómulo y Remo, se reunían, ¿no? Entonces, la diosa Vesta tuvo un templo desde muy temprano, que es de los más antiguos, de los más sagrados, ¿no? Consagrado a tal diosa, que tenía a su servicio, a cuyo servicio tenía a jóvenes sacerdotisas vírgenes,
de las mejores familias, como la familia Julia, como la familia Silvia, que se entregaban a su cuidado, ¿no? Y para ser miembro del colegio de las Vestales, uno tenía que ser virgen. Entonces, pues como supongo yo que Amulio la apreciaba o apreciaba a su hermano, ya se había matado al sobrino, que le causaba problemas, la convierte en vestal, con el propósito de que ella nunca tuviese descendencia, porque para hacerlo tenía que ser virgen. Y he aquí, como le decía yo a Sofía, que está en un curso sobre creación literaria, ¿no? Y he aquí el accidente, ¿no? Algo pasa, como verán, no pasa cada página, son accidentes en Roma. Pum, 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 ¿no? La verdad es que es verdaderamente deliciosa. Cuando tengan tiempo, lean desde la fundación de la ciudad de Tito Livio, es divertidísimo, ¿no? Virgilio menos, ¿no? Pero Tito Livio es muy divertido. Entonces, aquella, pues, Rea Silvia, a pesar de toda esperanza de su tío, queda en estado, es decir, queda embarazada. En contra, sin embargo, de su voluntad, porque la violan. O al menos eso dice, pues para que nadie la haga culpable de haber roto su juramento como vestal. Y he aquí que no la viola cualquiera, ¿no? La posee adormecida por el caluroso verano, ¿no?, al que suele estar sometida Roma, un día que estaba en el jardín tomando el fresco. Yo por eso no me duermo ni en el transporte, ¿no? Marte, ¿no? Sí, porque de repente uno así, imagínense, cabecea uno de Pantitlán a Valderas, y cuando uno recobra el conocimiento, ¡ay, ya está embarazado de gemelos! ¿No? Entonces, la embarazó Marte, o al menos fue lo que ella contó, dice Tito Livio, para aminorar su culpa, ¿no?, y su castigo. Claro, pues se mataba a las vestales que rompían su juramento de castidad. Amulio decide matar a las criaturas. Bueno, matar a la criatura, porque él no sabe que van a ser dos. Matar a la criatura cuya gestación permite, porque Rea Silvia ha dicho que son el fruto de Marte. Y Marte, bueno, pues es uno de los dioses de los romanos, ¿no? Uno de los principales, junto con Júpiter y junto con Quirino, son los tres dioses originales de Roma. Cuando nacen, bueno, cuando da a luz Rea Silvia, nacen gemelos, a los que ella no alcanza a ponerle siquiera nombre. Dice, yo no fui, no, pues no, yo no fui. Uy, pues perdón. Uy, pues perdón si fue la elegida de Marte. Y de ahí el chiste malo de, ¿Marte de quién? Ese es viejo, viejo de latinistas y hasta el latín, ¿no? Pero bueno, ¿y Marte de quién? Bueno, se decide, entonces se dispone, bueno, se instruye a un verdugo que los arroje al Tíber, que sea el río que cruza Roma, ¿no? El que, al parecer, presintiendo, ¿no?, lo que iba a pasar, se había desbordado. Por lo cual habían quedado, luego de que había bajado la corriente o de que había recobrado su cauce, muchas charcas que impedían que se llegara al afluente para arrojar a los gemelitos. Entonces el verdugo, pues que sí era tardo y que sí era perezoso. Porque aparte, recuerden que uno no se mete, o sea, nosotros nos metemos a los charcos con botitas de polietileno, ¿no? Y saltamos en ellos, ¿no? Pero meterse un pantano en Italia en verano, todavía ahora, es perder el ojo, como le pasó a Aníbal. O sea, Aníbal cruzó en invierno con 30 elefantes los Alpes, llegó a Italia y perdió el ojo por el verano. O sea, porque pues, los mosquitos y el paludismo, y se metió a un pantano, le entró porquería en el ojo, cobró una infección, perdió el ojo, ¿no? Entonces dijo, no, yo no me meto ahí, no. Entonces, pues no cruzó las charquitas, los depositó cerca del Tíber con la esperanza de que, ay, seguramente crece, ¿no? Y se los lleva, depositándolos en la higuera
Ruminal, de la que alguna vez, cuya ubicación alguna vez se señalaba a los turistas, ¿no? Desde el siglo XIX. Ahí está la higuera Ruminal. No es cierto, dice Tito Livio, ya ni en mi época, ¿no? O sea, ya ni en mi época. O sea, la que te muestran como Ruminal no es cierto, es otra higuera que no estaba por ahí, ¿no? Pero bueno, los puso a la sombra de una higuera, la higuera Ruminal, ¿no? Expósitos, como dice la gente culta, que no expósitos, expósitos, como Edipo, comienzan entonces pues a llamar, a llorar, ¿no? Que quedaban abandonados. Atraen a una loba, ¿no? Que mansa se recuesta junto a ellos y les ofrece sus tetas para criarlos. Eso dice la gente, comenta Tito Livio. Parece haber sido más bien, ¿no?, que el mayoral de los pastores de por ahí se acercó por el chillido, los encontró y los recogió. Faústulo se llamaba. Es un nombre falso, ¿no? Eso en latín quiere decir algo así como el portador de fortuna, ¿no? O el propicio, o el afortunado, o el suertudo, o el que trae suerte, ¿no? El de la suerte, es lo que significa Faustulo, ¿no? Un poco, pues sí, traía torta. Entonces Faustulo lo recoge y los lleva con su esposa, que es la que se va a llevar la joda de la crianza, que se llama Larencia. Se llama Larencia. ¿Quién se va a encargar, no sin amor, de criar a los gemelitos? ¿A quién? Tito Livio rechinoso. ¿A quién llamaban la loba? Por su pasado. Es decir, o porque fue promiscua o porque fue prostituta, ¿no? Y supongo yo que a esa loba no se refería a Shakira cuando dijo una loba en el armario. También puede ser ahora, ¿no? Chiste culto malo, como todos los malos, como todos los cultos, ¿no? Una loba en la higuera. Una loba en la higuera. Ahí tiene meme culto, ¿no? Bueno, el punto es que, deme un segundo y acabo. Rómulo y Remo, pues, que son los nombres de estos gemelitos, dados de Faustulo o de Larencia, la loba. Con lo cual Tito Livio quiere decir, que todos los nietos de Rómulo y Remo pues son hijos de una prostituta. Entonces, que no tienen nada de nobiliar la sangre romana como pretende Augusto y como pretende Virgilio. Rómulo y Remo, pues, crecen pues, como pastores, sin mayores pretensiones que las de sus sentidos, ¿no? O sea, las del placer que pueden otorgarles sus sentidos, ¿no? Curiosamente se entretienen asaltando a los que asaltan en los caminos, con el propósito de regresar lo robado, y no es el instituto, ¿no?, para regresar al pueblo lo robado, ¿no? Para regresar al pueblo, al populus, ¿no? Al populus, ¿no? Para regresar al pueblo lo robado. Como Robin Hood, pues, ¿no? O como Andrés Manuel. Entonces, en algún punto, bueno, pues no pueden ganarlas todas, ¿no? Entonces, los salteadores, hartos de que Rómulo y Remo los asaltaran, pues deciden cobrar venganza. Y entonces, en las Lupercales, que son una de las muchas fiestas que tienen en Roma, Roma parece Xochimilco, ¿no? Fiestas todos los días, ¿no? Iglesias como en Puebla para todos los días, ¿no? Entonces, no durante el día, ¿no? Entonces, durante las Lupercales,
que son la fiesta que se celebraba en honor de Luperco. Si tienen un perrito, llámenle así, o un sobrinito o algo. Luperco era el dios con forma de lobo al que se rezaba y al que se rendía culto para que no se devoraran las ovejas, ni las cabras, ni los puercos. Los jóvenes, durante las Lupercales, hombres y mujeres, se desnudaban, se bañaban de mosto, o sea, de lo que quedaba, ¿no?, en las tinajas para preparar el vino, donde se lo pisaba para luego meterlo en ritones y en jarrones para que se fermentara, que simularan sangre. Hay quien dice que originalmente mataban cabras, sacrificaban cabras, zombificaban puercos y se bañaban con la sangre. No lo sabemos, ¿no? Ovidio dice que es vino, pero no es descabellado que haya sido originalmente sangre de víctimas, ¿no? Y se iban, ¿no?, a esconder en las grutas, ¿no?, donde se supone pues vivían los lobos, que se comían el ganado, para perseguirse entre ellos, porque las grutas obviamente estaban a oscuras, no se llevaban antorchas, y entonces jugaban a Marco, Polo, Marco, Polo. O sea, se buscaban entre ellos, aullándose mutuamente, ¿no? Esas fiestas sí eran fiestas. Entonces, y cuando se hallaban, pues obviamente, pues entraban en comunión con Luperco, ¿no? Hay quien dice que sí se llevaban antorchas, ¿no?, pero que se disponían lo suficientemente lejos como para, pues, guardar, ¿no?, para conservar la atmósfera lúgubre, pero que se ponían con el mosto, ¿no?, que se escribían sobre el cuerpo desnudo frases obscenas, ¿no?, versos obscenos, ¿no?, que no voy a decir ahora, ¿no?, pero se los pueden imaginar y seguramente los han texteado, ¿no? Pueden decir que no. Entonces, se acercaban a las antorchas para que vieran los mensajitos, ¿no?, y entonces se erotizaran, se emocionaran aún más, ¿no?, y siguieran aullando. De ahí vienen las cartitas que nosotros cursimente nos enderezamos durante San Valentín, que es la fiesta cristiana que vino a sustituir las Lupercales, ¿no? ¡Aú! Bueno, y de eso, pues los Simpson tienen un bonito episodio, ¿no?, con Rafa y con Lisa, ¿no? Bueno, yo no lo puedo evitar ver y recordarme de las Lupercales. Y entonces, pues eso ya, si hacen un video, pues tiene que tener la música de Shakira. Bueno, da igual. En la ocasión de Lupercalias, a Rómulo y Remo les tienden una trampa, los salteadores, de la que logra escapar Rómulo, o que era el más listo o que era el más aventajado físicamente. Pero Remo no. Entonces Remo, cae presa de los salteadores, es decir, lo raptan. Rómulo escapa, ¿no?, y Patitas, ¿para qué las quiere, no? Los salteadores, pues, al fin tenía un hermano gemelo, supongo que para eso sirven los gemelos, ¿no? Siempre queda uno. Entonces, a Remo, los salteadores, que nunca sé por qué, lo llevan ante la presencia de Amulio, que es el rey, ¿no?, de Alba Longa, para que lo ajusticie, so pretexto de que él se había robado sus vacas, ¿no? Y Amulio, que tenía otras cosas más importantes que hacer, no, pues ni los atiende y no se despacha. Entonces lo manda con su tío, lo manda con su hermano, con Numitor, que ustedes recordarán, pues era el señor de las vacas, ¿no? Van con él, se lo presentan, y Numitor, luego de escuchar la historia de boca propia de este joven, cae en cuenta de que es, ¿no?, uno de los gemelitos que su hermano quiso matar luego de haberlos alumbrado su hija Rea Silvia. Además de Instituto del Libro porque era tan guapo que parecía estar destinado a la realeza, ¿no? Y eso es algo que los romanos tienen, ¿eh? El garbo, la pose, y los italianos. O sea, es algo que se lo creyeron, pues es el tal de la leyenda, ¿no?
a pesar de sus narices prominentes, sus orejas prominentes, ¿no? De no usar calcetines con traje, esas cosas, ¿no? En verano. En fin, a lo mejor por los pantanos, eso podría explicarlo todo. Uh, Entonces, eso es curioso porque luego cuando Sila, que venció al tío de Julio César durante las proscripciones, que es el inicio de la guerra civil, cuando le lleven a Julio César, que es apenas un adolescente, para que le corten la cabeza, le perdona la vida porque su garbo es tal, ¿no?, que en él hay muchos Marios, o sea, su tío al que había vencido Sila, ¿no? Error, ¿no? Error, porque le permite vivir, ¿no? Y desde entonces, ¿no?, Pompeyo y Julio César la traen, porque Pompeyo era el lugarteniente de Sila, ¿no? O sea, cuando a Julio César le perdona la vida, Pompeyo estaba al lado de Sila, y Sila es el que lo lleva al exilio, ¿no? Parece haber en él muchos Marios, ¿no? Y algo así, ¿no?, se dijo, bueno, algo así dijo Numitor: este parece ser mi nieto por su porte real, ¿no? Bueno, así lo reconoce, ¿no? Mientras eso pasa, Rómulo, que había ido donde estaba su papá, Faustulo le cuenta, ¿no?, por si pasa lo que pasa, que él es, ¿no?, que él es el hijo de Rea Silvia, el nieto de Amulio, el nieto de Numitor, y que los encontró en la charca y se los llevó a su casa, ¿no? Y que pues tienen que rescatar a su hermano. Entonces, se encuentran, ¿no?, coincidentemente, Rómulo y Remo otra vez, porque Numitor pues lo rescata, lo tiene bajo su protección, y Rómulo alcanza a su hermano cuando ya está sano y salvo a causa de su abuelo. Deciden entonces, por el feliz encuentro, acabar con la tiranía, bueno, acabar con el gobierno ilegítimo de Amulio, ¿no? Es decir, como Numitor los ayuda, a cambio de eso, ellos deciden hacerle la guerra a Amulio, ¿no? O sea, Rómulo, que era el señor de los vándalos, o sea, de los criminales, de los ladrones, junta a su pandilla, Numitor les presta unos guardias, y Rómulo y Remo entonces se van y se las apañan para matar a Amulio. Y cuando lo matan, entonces ponen a su abuelo, o sea, a Numitor, porque le correspondía porque era mayor de edad. Y aquí el meollo de toda la historia. Rómulo y Remo, habiendo ganadose el favor del pueblo de Numitor, es decir, de Alba Longa, que era la ciudad que fundó Ascanio, la ciudad que surgió luego de Lavinia que había fundado Eneas, estaban pues destinados a ser reyes. Pero por respetar el derecho de su abuelo, al que le quitaron el trono, ellos entonces deciden fundar otra ciudad, aún más grande que Alba Longa, aún más grande que Lavinia, aún más grande que León. Pero, como dice Tito Livio, los traicionó su heredada ambición de reinar. Había un problema, no pequeño. ¿Quién era el legítimo derechohabiente de la ciudad? Es decir, ¿quién podía legítimamente fundarla y ser su rey a propósito de la primogenitura? O sea, ¿quién había nacido primero? No se lo sabía, nunca nadie lo supo. Entonces estaban obligados o a fundar dos ciudades o a fundar juntos una ciudad. Pero como cada quien tenía ya un bando, o sea, tenía seguidores, divididos estos, ¿no?, los aclaman y los excitan. Entonces lo que se resuelve es consultar los augurios, es decir, mirar al cielo, para que interpretado uno sepa cómo cumplir la voluntad de los dioses, que es una tradición que los romanos habían heredado de los etruscos, la adivinación del firmamento, que es uno de los matices de lo que conocemos como la Arús Piscina, ¿no?
y los sacerdotes se llaman arúspices. Entonces, imaginariamente se forma en el firmamento un recuadro, o un cuadro, o un rectángulo. Los arúspices decían que el firmamento se dividía en 11 cuadrantes, ¿no? Según lo que pasara en tal o en cual, se tenía un significado. Un rayo, una nube, un cometa, un ave. Bueno, a eso se refiere Tito Livio cuando dice que los dos, cada quien por su cuenta, fue a consultar los augurios. Es decir, los dos ascendieron a lo más alto que pudieron para ver el firmamento. Remo lo hace en el Aventino, en cuya cumbre a él se le revelan 6 buitres. Pero luego se le revelan 12 buitres a Rómulo, que había ascendido a la cumbre del Palatino. Es el cuento de no acabar. ¿Quién entonces tiene el derecho a fundar la ciudad y a reinarla? ¿El que vio más buitres o el que vio primero los buitres? Es decir, Remo, que vio primero los buitres, aunque fueron menos de los que vio Rómulo después. Como no pudieron resolver las partes del asunto, enardecidos, pues se entregaron a la trifulca, ¿no? Es decir, comenzaron a golpearse, sin ton y ni son, de lo cual fue muerto, convenientemente para Rómulo, Remo. Y es de suponer que, pues habiendo perdido los seguidores de Remo a su dirigente, o los seguidores de Rómulo los mataron, o tuvieron que rendirse a los de este, formando una especie de sola comunidad, de solo pueblo. Pero hay quien dice que Rómulo mató a Remo por haberlo retado. Así perezca todo aquel que se atreva a saltar mis murallas. Porque Rómulo, ya envalentonado, trazó con el pie sobre la tierra una raya para decir, de aquí a acá es mío. Y Remo dijo, esto, y lo saltó. Sea como fuera, el fratricidio, ¿no?, o la sangre derramada por la mano fratricida, es lo que desde antiguo nutrió las más hondas raíces de la higuera en la que luego se fundaría Roma. Entonces de ellos hemos heredado 2 cosas, la civilización y la barbarie. El occidente es así, más por ellos que por los griegos, los cuales son una invención de los nietos de Rómulo y Remo. Bueno, esto, aunque sea apresuradamente, es lo que quería compartir con ustedes en esta